Kuchu, Puksika, Uhutel Ang, Palol Tikoon, Kakanan Tilumin, Tulkukansa, Menuchuin Ko, Mulkusta, Apel Yung Ash, Yung Ik, Puya Laltone, Uhun Ang, Mutsinga. Ha llegado a nuestro corazón una voz que nos invita a cuidar la tierra, donde nuestros padres y madres nos enseñan a vivir en comunidad con el monte, con el viento y con la lluvia. Nos dicen que es la voz de Much Shimbal. La asamblea Much Shimbal refrenda su compromiso de cuidar la tierra, el agua y su territorio. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta. En esta sección estaremos platicando sobre los daños que ocasionan los megaproyectos en nuestro territorio maya. En esta sección de la No Radio denunciaremos las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo en nombre de un falso desarrollo, las leyes que lo justifican y lo legalizan. Seguiremos denunciando el daño ambiental que ha ocasionado la construcción del mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos. Seguiremos denunciando a las inmobiliarias que han hecho un gran negocio con el despojo de nuestras tierras que hemos heredado de nuestros abuelos mayas más primeros. Lo que sigue es la tormenta después de la tormenta. El despojo de tierras ejidales en Yucatán a todo lo que da para desarrollar proyectos neoliberales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la geografía desde donde nos escuchas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa La Tormenta después de la Tormenta. En esta ocasión, les vamos a platicar sobre el despojo de tierras ejidales en Yucatán para desarrollar proyectos neoliberales. Dicen los funcionarios afines a la llamada Cuarta Transformación que el neoliberalismo es del pasado. Nosotros somos diferentes, dicen. Esto es una burda mentira, porque hoy más que nunca, los proyectos neoliberales se están desarrollando en México y especialmente en Yucatán por la gran cantidad de recursos naturales que se conservan en las comunidades ejidales mayas. En los últimos meses del 2025 y principios del 2026, se anunciaron proyectos anteriores que habían sido cancelados y también nuevos proyectos con la destrucción ambiental que esto trae, con la deforestación que arrasa con selva y animales, con contaminación de cenotes que son la única fuente de agua dulce en Yucatán, con la siembra masiva de la agroindustria y los agrotóxicos que necesita para producir, con las expropiaciones para desarrollar un tren de carga en Yucatán, con la explotación de los bancos de materiales como en la comunidad de Yaxcopoil, y no hablemos de las inmobiliarias que arrasan con tierras ejidales en todo Yucatán, ofreciendo el paraíso que al final son desiertos con pisos de concreto y asfalto. Igualmente, se están anunciando el desarrollo de parques eólicos y solares en la península para dotar de electricidad al tren y otros proyectos, al igual que el de la cervecera de Heineken, que necesitará mucha agua para producir, con todo el despojo y la contaminación que esto trae. Todos estos megaproyectos que se mencionan en el párrafo anterior, que solo buscan generar ganancias para empresarios particulares, no son neoliberales. ¿Acaso no son los mismos proyectos que se anunciaron desde Salinas, pasando por Zedillo, Calderón, Fox, Peña, López Obrador y ahora con Claudia? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La Cuarta Transformación
quiere dejar en la historia un movimiento que sea reconocido con rostro humanista. Por el momento, tiene el control de las opiniones y puede sostener las mentiras del régimen desde la mañanera, ya que le llega a la mayor parte de la gente, que mediante dádivas ha aprendido a no levantar la voz ante las injusticias. Este régimen será recordado en la historia como el gobierno del circo y las mentiras. Ya han pasado más de 7 años del régimen actual. Es el segundo sexenio de la tal llamada transformación, donde los funcionarios piensan que tienen todo controlado, desde la economía y las leyes hasta la opinión de los periodistas. Becas para todos, programas populistas que reparten dinero. A pesar de todo lo anterior, hoy vemos con mucha esperanza algunos brotes organizativos en las comunidades que buscan exigir que se respeten los derechos de los pueblos mayas. Hoy, al parecer, los pueblos empiezan a despertar de este letargo mañanero que ha durado 7 años. Escuchamos voces en la comunidad de Yaxcopoil que tienen cerrado el camino de acceso a la explotación de los bancos de materiales para el ramal de progreso del tren de carga. Escuchamos esos días que los ejidatarios de Sierra Papacal, aquí en Yucatán, igual tomaron la carretera por donde se construye el ramal del tren de carga para denunciar que no les preguntaron en el tema de la expropiación de sus tierras. Aunque son 2 pequeñas luchas organizativas de los pueblos mayas, algo ya está pasando por estas tierras. Ya no se acepta todo a voluntad del gobierno y esperamos que sean más voces y más pueblos que se organicen para defender y exigir que se respeten nuestros derechos como pueblos mayas. Que la gente empiece a despertar, porque si se espera un tiempo más, cuando abran los ojos, las tierras ya habrán pasado a manos de los empresarios o del gobierno. Ya no habrá futuro para las siguientes generaciones. Los niños y niñas de ahora son los que sufrirán las consecuencias de esto que está pasando en Yucatán, sobre todo contaminación y enfermedades que trae la deforestación del territorio. Invitamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas mayas que denuncien los intentos de despojo en sus comunidades y no lo permitan. No permitan que los funcionarios del gobierno, coludidos con las empresas, los engañen como niños inocentes, ni mucho menos permitan que los pendejeen como siempre sucede. Recuerden que la dignidad no se renta ni se vende, es como la madre tierra, es como nuestro sagrado maíz. Tengamos un poco de memoria, recordemos cómo lucharon nuestros abuelos y abuelas para defender las tierras. Si hoy en los pueblos hay tierras, no es por casualidad, es porque siempre se han protegido, porque nuestros padres y madres se han aferrado a la tierra, porque los alimentos vienen de la milpa. La miel viene de la conservación de los árboles y de las abejas que polinizan la selva. No permitamos que entre en nuestras comunidades el virus de la venta, la renta o el usufructo de las tierras. No permitamos que nos paguen a 2 pesos el metro cuadrado y los empresarios lo venden a 30 pesos el metro cuadrado. La tierra no vale en pesos, vale porque nos da de comer, permite nuestra vida, permite que tengamos nuestro maíz, pero sobre todo es la herencia que nos han dejado nuestros padres y madres. No permitamos que las tierras se conviertan en proyectos neoliberales como los del actual gobierno y también de los anteriores. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no somos iguales. Nosotros le decimos, no son iguales, pero son los mismos e incluso peores. La tormenta después de la tormenta. La lengua maya nos hace sentir, nos hace pensar, pero sobre todo nos hace recordar quiénes somos y de qué color es nuestro horizonte. Muchko tener sikbal palalesh, natsabay shawiyesh uchben sikbal, yung ike taku kay, yung chake taku pash, yung kashe taku yokot, nukuchwinike taku imbesa. Muchko tener shawiyesh le sikbala.
Machen kach uche tak tual kilila timehen kahobe chen el ukaha lupikile tan yubik mak bishu humuk ay chicho tikawik yankin bishu humuk ay shchaktsitsibi bishu ay kaaw bich yuyum shkok tulakle mehen chicho el bishe mukuyo wa eshe tuch mukuyo wa tsuhuyo kuyoklo wa bach wa sakpakal tulakle mehen chicho bo kukayo chembale yankine yan wa haitule chicho ku setenkayo hebishe to kapshnuko que no kuchuinko bo yambimba shukatu sikbato timak yambing kubentan kutasko timak lebetike le no kuchuinko bo tukano tune una top utan le chicho wa kaye chicho wa sikbale chicho leken uyak tanu setenkai wa tanu seten bobochi untul chiche ukatiale yan sikbal tankutasik yan kubent ankutasik yanut anyum silo ukato ka oheltak tumen mayaka lebetke le shokkenin bet tuntu alkilila yamba shila yetel le ukaye chichobo le masho kunatko ukaye chiche yoklo bashtaniku tushtal tumen yumsilo tumen untulmake chentu hunale matupahta lunatik tulaka bashkuyuchul tubakpach u malo bilo bale kapata kunatik utang le balchobo kai le chichobo utsikbale chichobo tumen letiob utasahtanob le yumsilobo letiob kubentanob le yumsilobo le betik tune leken kaina kuntu chiche ya butene le kelale yang ya yabakutatukin wamai kelale tanu natsalium chak wamai kuyalale mi yanu betik yab kachiashkin yanu chowaktaliashkin wamai kela yankine yan malo tano malo sikbalo yang malo bashkutatu pachka tumen le kai kubetik le chicho umpe nohbal kutal tupach umpe kimak ola lil kutal tupach malo tune ka pata ke ka siktulak le bash kutsik batik le nukuchuin kobo tumen behlae uyabile tinukuchka hobe minan chich kukai uyabile timehenka hobe yabu 15 le otimehen chicho kukayo bo yabu tenele tsokupata minanu hanlo leken ilaktushku uhanko pak awich pak alobe ku chapa shtalo 15 be ku tsaba ya tsaktio tiaka 15 ko 15 tsaktialu uhanto tialu yuko inwaik tune malobi malobashku betik mak belai tumen le chicho bo yala ko yunsilo unak kanik tune nat le tankutasco bo tumen le maya tank betika uyabile tiutal tiutan chiche tiutan balche tiutal tiutan tulaka basho bakpachmilone uhum le iko humechako uhum tulak le basho yan tush kushano no tush yane yunkasho leti betikusihlum petan le shoptun kinin betti le kimbehla a muchu yesha yamba shila yete ukabain ke kayo tumen leken kainak le shtakayo leken kainak shkoko leken kainak le yuyumo leken kainak le tuchmukuyo leken kainak le shchaktsitsibo wa leken kainak le sakpolchelo wa leken kainak le tsuhuyo wa leken kainak le bacho yam ba shila yete kustalil yam tsikbalo ukatu utaso tong yan kubentano ku tushko le yunsilo tono
malo lo balekak kane uy tubel yola upata lek natik bashkuta luk int kustalil alive ni olalesh taktulak in hansik balesh ayo bailiko kaik chokopolsta kai tumuk aniluk abyashnike haili wausu tu koil maya kahe bailiko kaik shek chokenok shkok tu yashilukap shkitanche haili wa uka sasil talubel maya kahe bailiko kaik chakloken yuyum tu tikinilukap habine haili wa uchak taluchunkanil maya kahe bailiko kaik no tuchmukuy tu polokilukap chakte haili wa uchakilumuk maya kahe bailiko kaik shtatas chaktsizip tu ketebilushkewil uyash eke haili wa uchaknulenilulumil maya kahe bailiko kaik shsakpolchel tu tohlanche shule haili wa ushulu palisiltal maya kahe min tanu holchetko umemekbel ushimbal uchukchichilo ushuk ilobu petlumil maya kahe Se acabó la guachafita de estar cogiendo a la gente de parche. Creyeron que era como antes, donde hacían y decían y la gente a callarse. No, no señor, esta no es la generación del adoctrinamiento, donde te metían por la cabeza el cuento. Que pase buen muchacho debería estar lambiendo al rico del momento o al político de turno que te callaba la boca con tanto buen trabajo que ya te merecía por haber pasado tanto trabajo para estudiar. Carajo, menos mal esa jodienda se acabó, la copa se repasó, se quebró y el pueblo despertó de la pesadilla, del arrodillamiento que dejó el opresor. Se acabó ese miedo que dejaron en nuestro cuerpo negro para enseñarnos que no se triunfa con labios gruesos, con el pelo apretado. Todo eso se acabó tu limitado racista, clasista. Hoy somos optimistas, somos lo mismo y la misma que quisiste parar, pero eso se acabó la compraventa de conciencia. Ya la gente pide coherencia, sabe que si la mona se viste de seda, mona se queda. Tú llegaste corrompido y corrompido te quedaste. A todo el mundo abrazaste, en tu promesa falsa lloraste, de 50 en 50 gastaste, y cuando llegaste a la gente olvidaste y te llevaste todo, no dejaste nada, ni siquiera el miedo que nos detenía. El mismo día la protesta paraba. Es que el pueblo no se rinde, carajo, ni en pandemia aceptamos relajo. Más impuestos pero menos trabajo, el rico para arriba y el pobre para abajo. Ay carajo, oigan a actúan como si la gente no pudiera verle, creen que no pueden detenerle, pero este año vamos a vencerle. Ahora más que nunca nos echamos para atrás, nos lastimaron tanto que nos dieron moral, y si hay que parar para avanzar, pues volvemos a parar. ¿Cómo? Se acabó la vaina. Creyeron que esto iba a durar para siempre, pero no. El pueblo sigue firme, carajo. Alexis Plea en la calle con el flow, como debe ser, como debe ser, como debe ser. La lectura es como el pozole maya que tomamos para fortalecer nuestra vida. Es conversar y escuchar la voz de otros corazones. Caen las góticas debajito de las ramas, canta el pajarito, suena la mañana, hablan las montañas de la tierra donde vivo, y el río me canta, y el río me levanta, y el río me canta, y el río me levanta. Tzok inshiknal yetel yung ig, tzok imbab yetel kilichha, tzok inshimbal ichkash, tzok inkuchu wai no radio mut shimbal. Shiknali baabi shimbali ten shkutzha kintal tzikbal tzikbalop kin uyik
kinwilik, kinpaktik, waitupet lumil maya kaje. Había una vez un jabalí que entró en un gallinero, se comió los huevos de la gallina, luego se comió la gallina más grande, pero el gallo lo vio y se vengó hasta que un día empezaron todas las gallinas a picar al jabalí. Entonces jabalí todo estaba mordido cuando llegó en el bosque una hembra jabalí. Estaba allá pasando, vi al jabalí y se vengó el jabalí, que era hembra. Siempre soy por tener alguien que lo acompañaba, pero vio a alguien que estaba muerta allá. Pero en vez de morder a la persona que estaba sentada allá, lo mató, luego se lo dio al cochino para que coma. Y luego de un día después, el jabalí y el cochino fueron felices y además se vengaron. Vinieron todos los jabalíes al gallinero, mataron al pollo, al gallo que estaba allá. Y los jabalíes tenían muchas estrellas porque lo hicieron en un circo. La voz maya en defensa del territorio es un testimonio nuestro, es nuestra literatura, es el lenguaje de nuestros Yum Tsilob. Estamos de vuelta, estamos de regreso, estamos transmitiendo a través de la voz de la No Radio Muchimbal. ¿Qué onda? Por aquí les saluda el Guaymacal, transmitiendo a través de la voz de la No Radio Muchimbal. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y bueno, el día de hoy queremos unirnos a las Jornadas Nacionales e Internacionales de Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos. Recordar que este 20 de febrero se cumplieron ya 7 años del cobarde asesinato del compañero Samir Flores. 7 años sin que haya justicia, 7 años sin que se esclarezcan los hechos, y lo único claro aquí es que fue el Estado, fue el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación, y que exigimos que se haga justicia. Y bueno, también quiero dirigirme a las comunidades mayas que habitamos la península de Yucatán, porque en este tiempo, con la llegada de los megaproyectos a la península, sobre todo del proyecto del mal llamado Tren Maya, se han intensificado los proyectos vinculados a este megaproyecto en las comunidades, y recordar entonces cómo la defensa del territorio pues se paga con la vida, esa vida que es la misma que se defiende. Todo lo que nos rodea en las comunidades originarias, la selva, el agua, el aire, la tierra, la montaña, el bosque, los animales, los colores, las flores, los olores, los sonidos, todo eso con lo que crecemos, de repente es amenazado y es destruido, es violado, es prostituido, es desechado de nosotros. Y cuando llega esta situación es imposible no hacer algo, no defender lo que es nuestro, lo que
nos fue heredado y lo que es para nosotros más que desarrollo, más que ese falso discurso con el que han venido a robarse la tierra, y que es justamente por lo que es importante recordar el por qué fue asesinado nuestro compañero Samir Flores en Anilcingo, Morelos, pues simplemente por oponerse a un megaproyecto también ahí en ese territorio de un gasoducto y una termoeléctrica, el proyecto integral Morelos, que amenaza el agua, la tierra y sobre todo al pueblo, la salud del pueblo. Y por oponerse, por decir que ese proyecto no debería ejecutarse, que ese proyecto simplemente respondía a los intereses del gobierno y de los empresarios, pues bueno, fue silenciado cobardemente. Y es por eso que los tiempos que estamos viviendo entonces ahora en la península es esos tiempos donde están llegando justamente esos proyectos. Y vemos que la forma en la que está respondiendo también el gobierno en las comunidades mayas que ahorita están en lucha, pues es la represión. Y esta represión va a ir aumentando a medida que la organización se vaya dando también en las comunidades para resistir, para poderle hacerle frente a toda esa invasión que está llegando a nuestras tierras. Pues nada, decirles que hay que seguir resistiendo, hay que seguir organizándonos, hay que cuidar nuestra tierra, hay que protegerla, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para defenderla y no dejar que nos la arrebaten. Recordar que es el futuro de los que vienen atrás, de lo que les vamos a heredar. Y quiero cerrar esta sección con lo siguiente. El sistema dice que los campesinos somos jodidos, que somos pobres, están pendejos, porque mientras tengamos tierra somos libres. El día que nos quiten la tierra, nos quitarán todo, incluyendo nuestra dignidad. Por eso somos libres, porque tenemos tierra. Decidimos cuándo sembrarla, decidimos qué sembrar y decidimos qué comer. Y eso al sistema no le agrada, porque gracias a los campesinos come todo el mundo. Samir Flores, mayo del 2017. La cantidad de sufrimiento que pudieron aguantar se limitó por su paciencia y se tenía que derramar. Armado con machete al invasor se fue a enfrentar, y así lleno de sangre, la tierra del Maya. Pueden contactarnos mediante el correo asambleamaya@gmail.com o el número 9911068632. También nos encuentran en redes como Facebook e Instagram como Muchimbal y en YouTube como Asamblea Maya, donde se encuentran disponibles más de 300 videos y también nuestros cortometrajes. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el artículo titulado La diversidad sociopolítica, una cuenta pendiente de la democracia, de la lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Yasnaya Aguilar, publicado en el periódico El País el 10 de febrero de 2026.
¿Es posible hablar de democracia sin hablar del modelo Estado-Nación? La mayoría de los estudios sobre la democracia actual responde que no. De algún modo, democracia y Estado-Nación son tratados casi como sinónimos, o como si uno implicara al otro necesariamente. Ahora mismo, noto una renovada preocupación por los sistemas democráticos de los países occidentales debido al resurgimiento de las ultraderechas, particularmente la amenaza que supone el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ahora ha expresado sus deseos de reformar el complejo sistema electoral de su país con miras a favorecer electoralmente al movimiento político que lo llevó al poder. El presidente estadounidense ha declarado que el sistema electoral está amañado y es fraudulento, por lo que pidió a los legisladores republicanos que aprobaran la llamada Ley Safe America para endurecer los requisitos de votación, entre otras medidas que, según varios analistas, ponen en riesgo un sistema que hasta hace pocos años se preciaba de ser ejemplo para las democracias del mundo. Por otro lado, la liberación de los archivos del fallecido Jeffrey Epstein evidencian que los valores democráticos asociados a la tradición política occidental no impidieron que las élites políticas y económicas actuaran al margen del sistema democrático. ¿Qué tan defendible es esa democracia si se demuestra que sus élites pueden burlarse de la supuesta igualdad ante la ley, que es uno de los pilares de la construcción de ciudadanía? Todas estas situaciones, aunadas al declive de los organismos internacionales que en teoría salvaguardaban el orden democrático internacional, han puesto de nuevo a la democracia bajo análisis con el objetivo de encontrar caminos para su defensa. Es importante apuntar que la crisis actual de la democracia se deriva precisamente de los problemas de asumir que este sistema solo puede tener lugar dentro del modelo Estado-Nación. La arquitectura del Estado-Nación tiende a crear fenómenos que son esencialmente antidemocráticos. Podemos mostrar este punto en particular si analizamos la relación entre los sistemas democráticos de los estados-nación y los pueblos indígenas del mundo, una relación compleja y marcada por una exclusión histórica. Recordemos que en muchos países del mundo la noción de ciudadanía dejó fuera a las mujeres, a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes. En muchos casos, tener propiedad privada, estar alfabetizado o pertenecer a cierta clase fueron criterios para ejercer la ciudadanía. En la actualidad, la democracia reside sobre todo en las elecciones, pero la participación ciudadana en la red pública es muy baja. Entre mayor desigualdad económica existe dentro de una sociedad, la participación de las personas en los asuntos públicos y su capacidad de incidencia serán más bajas, pues éstas se convierten en privilegio de clase. Otro problema de la democracia encorsetada en el Estado-Nación es la existencia de una clase gobernante que concentra el poder y cuyo más preciado propósito será el de ganar las elecciones, un objetivo que eclipsa otros valores democráticos que en teoría son más importantes. La democracia en el contexto del Estado-Nación no ha logrado ser verdaderamente representativa de la voluntad popular. A pesar de que en esta etapa de la historia la hegemonía del modelo Estado-Nación democrático es incuestionable, aun con sus graves contradicciones, la diversidad de estructuras sociopolíticas todavía no ha sido extinguida del todo. El poeta portugués Fernando Pessoa escribió que el hecho divino de existir no debe asimilarse al hecho satánico de coexistir. Esta característica básica de la experiencia humana, el hecho satánico de coexistir, necesita coordinarse. A las distintas maneras de coordinar la vida en sociedad, la vida en colectividad, les llamamos sistemas sociopolíticos. A lo ancho del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad han existido
distintas estructuras para coordinar la vida en común. Muchas de ellas, las más reconocidas y estudiadas, han sido aquellas que se crearon dentro de sociedades con estratificación social. Cuando miramos la historia política de la humanidad, se despliega un sesgo. Suelen leerse solo los sistemas sociopolíticos más parecidos a los estados-nación actuales. Se suele ver a este tipo de sistemas desde una mirada positivista de la historia, en donde los sistemas más desarrollados o evolucionados son los estados, mientras que los sistemas sociopolíticos igualitarios, no jerárquicos y cooperativos muchas veces son catalogados como primitivos. Sin embargo, en muchos de los pueblos indígenas en la actualidad existen estructuras políticas no estatales. Es importante aclarar que no todos los pueblos indígenas se organizan de manera distinta a la del Estado-nación, pero mucha de la diversidad sociopolítica del mundo se puede hallar dentro de estos pueblos. Hay que considerar también que la hegemonía del modelo Estado-nación se ha construido sobre el combate a otras formas de organización sociopolítica, por lo que podría decirse que este modelo tiene una pretensión de universalidad y superioridad que lo hace paradójicamente antidemocrático. La comunalidad, bautizada así por el pensador mije Floriberto Díaz y el antropólogo zapoteco Jaime Luna, forma parte de la diversidad de sistemas sociopolíticos. La comunalidad, bajo la cual se organizan muchos de los pueblos indígenas de Oaxaca, proviene de una genealogía política distinta a la democracia occidental. En este sistema, el territorio se mantiene como propiedad comunal. El órgano máximo de decisión es la asamblea, y dado que no se configura una clase especializada en gobernar, todas las personas toman un papel en el gobierno de manera rotativa. Además, el trabajo colaborativo, conocido como tequio, también ha sido un pilar fundamental de este sistema sociopolítico que se creó durante la colonia. La comunalidad permitió a muchos pueblos indígenas sobrevivir a los efectos de la conquista española y ha sobrevivido también al Estado mexicano. Algunos politólogos han caído en la tentación de llamarla democracia verdadera por la alta participación de las personas en la red pública. Sin embargo, más que validarla desde la tradición política occidental, me parece importante reconocer que no todo es Estado-nación en la actualidad, que en resistencia existe una diversidad sociopolítica que plantea otras alternativas de organización provenientes de una tradición distinta de las democracias occidentales. Como la comunalidad, es posible encontrar otros sistemas sociopolíticos con los que se organizan los diversos pueblos indígenas de este continente. Una de las principales luchas de muchos movimientos indígenas, sobre todo en Latinoamérica, se ha centrado en buscar que el Estado reconozca la diversidad sociopolítica que despliegan los pueblos indígenas y que los estados latinoamericanos dejen de enunciarse como naciones únicas e indivisibles. Un anhelo compartido ha sido la construcción de estados plurinacionales que reconozcan un pluralismo jurídico y acepten lo evidente, la existencia de otras entidades políticas dentro del Estado. En este sentido, se busca el reconocimiento de que la relación directa entre ciudadano y Estado no es la única posible, que pueden establecerse pactos entre el Estado y otras entidades que despliegan una diversidad de opciones sociopolíticas. Esta lucha ha sido vista como una amenaza al Estado-nación y a su noción de democracia. En México, el reconocimiento de otros sistemas sociopolíticos como parte de los acuerdos de San Andrés fue vista como una amenaza de balcanización del Estado mexicano. Recientemente en Chile, el rechazo a la propuesta de constitución que presentó la Convención Constitucional, presidida por la lingüista mapuche Elisa Loncón, surgió en gran medida del miedo a crear un Chile
plurinacional. La democracia occidental se comporta de manera antidemocrática cuando rechaza la diversidad sociopolítica dentro de un territorio. En México, lo más que se ha logrado es el reconocimiento del país como una nación pluricultural y multiétnica, pero la equivalencia entre Estado y una sola nación se mantiene inquebrantable. Si la diversidad de ideas, de tradiciones, de pensamiento y posturas políticas es una condición necesaria para la salud de la democracia occidental, si el respeto a la diversidad se narra como valor democrático, ¿por qué los estados-nación ven una amenaza en el reconocimiento del pluralismo de sistemas sociopolíticos? Un Estado verdaderamente democrático no puede seguir sosteniendo que equivale a una sola nación, ni que el Estado y nación son sinónimos. Si el Estado pretende ser democrático, debería considerar la posibilidad de que dentro de sus territorios convivan naciones distintas, con tradiciones sociopolíticas propias que permiten una mejor participación en la red pública. La existencia de los pueblos indígenas no se reduce a la diversidad cultural, pues estos constituyen también naciones como entidades políticas, naciones con historia, territorio y sistemas políticos propios. Es interesante cómo el sistema sociopolítico, que con más ahínco se narra a sí mismo como democrático, ha sido el que ha negado con mayor intensidad la existencia de otros sistemas políticos que provienen de genealogías distintas. Reconocer esta diversidad no es balcanizar un país, es adaptarse a la realidad. El compromiso de la mujer maya es construir la casa común y tejer sus derechos comunitarios. Han pasado 8 años donde el camino parecía solo. Han pasado 8 años donde nos encontramos como mujeres y hombres mayas como el corazón de maíz, sin importar el color, lengua, género o que seamos de diferentes comunidades de la península. 8 años cuando decidimos reunirnos, o más bien nos obligaron para empezar el camino de lucha y resistencia, donde cada quien tiene un rol de enseñanza, creando poemas, fotografías, vivencias, escrituras, creando con las abejas y la milpa. El compartir el espacio y el conocimiento con otras personas de nuestras comunidades que estamos en pie de lucha ante los megaproyectos de muerte, porque nuestro pensamiento es que la tierra no se vende ni se renta, y la lucha es por la vida. Buenos días, buenas noches, radioescuchas. En esta sección del pensamiento como mujer, nos estarán escuchando cada 15 días con nuevas historias, reflexiones, anécdotas y entrevistas de diferentes mujeres que quieren compartir su inspiración, a qué las llevó a organizarse y en el construir esperanza para las nuevas generaciones. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira perureira, pum bim parira pai, pum miru parira peru peru papa de dore pai, pum miru parira perureira, pim pum parira pai, pum miru parira neru peru pai. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chupas
ay volar en círculos, ay volar en círculos, ay volar en círculos. Hola Radio Escuchas, bienvenidos sean una vez más a esta sección del pensamiento de la mujer y como mujer en la No Radio Muchimbal. En esta ocasión les hablaré un poquito de la milpa. El hacer milpa como mujer ha sido una transición significativa en mi forma de verlo, de sentir la milpa o como decimos nosotros los mayas, el col. Me doy cuenta que soy parte de la milpa. Ahora les contaré el porqué. El año pasado junto a mi compañero decidimos hacer milpa y cuando hablamos de la milpa nos emocionamos. Creo pensar que de allá surge la palabra col. Por cómo se siente tu ol, tu ser, cuando te desbordas de alegría, de decir, es momento de preparar la tierra para hacer nuestra milpa, de sembrar lo que alimentará nuestro cuerpo y nuestro ser. Junto a mi compañero recordábamos cómo nuestros abuelos se preparaban cuando llegaba el tiempo de hacer milpa, porque la milpa tiene un proceso y un tiempo para la selección de semillas, para limpiar la línea de la tierra para que el fuego no se escape, el sembrar y sobre todo cosechar. Qué alegría es de tener esos recuerdos como cuando nuestros abuelos y abuelas llegaban a nuestras casas con variedad de alimentos, camote, frijol, calabaza, pepita y sobre todo con la abundancia de maíz de diferentes colores para preparar el atole, las tortillas. Por eso pensamos que la milpa es parte de la cocina, por todo lo que se obtiene en ella para transformar nuestros alimentos y ser compartida en familia. Qué bonito es recordar lo que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron cuando éramos niños. Ahora entiendo que la milpa no es pasado, es presente vivo y es futuro compartido. En este tiempo somos el presente vivo de la milpa, donde nos toca hacer, donde nos toca compartir, donde nos toca poner en práctica las enseñanzas de los abuelos y donde nos tocará enseñar a nuestros futuros hijos del cómo es hacer milpa, cómo cuidarla y defenderla, porque la milpa es vida, es lucha, es resistencia y es dignidad. La milpa es alimento, es comunidad, es el respeto y el vínculo entre el fuego, Yunkash, el aire, el agua, Yunchak, el monte, Yunkash, y de los seres quienes lo habitan y de quienes lo trabajan, porque la milpa igual es trabajar colectivamente entre hombres, mujeres y niños, que aunque sea pequeño o limitada la fuerza, somos parte para crear y compartir lo que crece en ella. Muchimbal es una asamblea comunitaria. Su corazón es maya, su lengua es maya y su estirpe es maya. Un saludo para Tampico. Las comunidades y voces que integran la asamblea seguiremos luchando y denunciando juntos por la defensa de nuestro territorio y nuestros derechos en contra de este imperio blanco y cínico, que utiliza diferentes términos en su intento de borrar otros mundos posibles que no encajen en su lógica de modernidad y progreso. Pero como asamblea nos mantenemos firmes a nuestra cultura, identidad y conocimientos, recordando que la tierra es como la dignidad, no se vende ni se renta. Los invitamos a seguirnos escuchando en los próximos episodios y a sentir, conocer, amar y defender la tierra, ya que no solo somos parte de ella, sino que ella también es parte de nosotros. Y no volveremos a permitir que se apropien de lo que nos pertenece, ni volveremos a caer en justificaciones que reproduzcan el sometimiento de los pueblos mediante la imposición de intervenciones, a través de la falsa promesa de libertad. Era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético
María ciclotrónicas. Traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pitecantropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Sí, era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la capuchana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en la desfachatez empresarial.